Hoy hablaremos sobre una dama que acostumbraba a tener muchos amantes. Se trata, dirán ustedes, de una actitud recurrente en este programa, a saber que hablemos nosotros de damas que también eran recurrentes en otra actitud, que es la de tener muchos amantes. Esta mujer es Jane Digby, también Lady Ellenborough, porque así se llamaba el Dorima. Nació en Inglaterra en 1807. Su padre era el almirante Henry Digby, que se había enriquecido capturando buques españoles, siguiendo una tradición marítima inglesa de larga data, a saber, la captura de buques españoles y el enriquecimiento a través de esa actividad. Se había hecho famoso Henry Digby luchando junto al almirante Nelson en Trafalgar. Su hija Jane era hermosa. Cuando cumplió 16 años, conoció en una fiesta a Lord Ellenborough. Él era un hombre gordo, estaba envejecido prematuramente, tenía fama de ser muy libertino, y el tipo se enamoró de Jane apenas la vio. Tras algunos meses de amistad, el niato le propuso matrimonio. Los padres de Jane lo consideraban un buen partido. Su rango de lord le proporcionaría, conjeturaban los padres, lujo y posición, ya que no posesión, a su hija Jane Digby. En fin, el matrimonio se dispuso apresuradamente, ¿no? Se casaron en 1824. Pero en realidad la luna de miel fue un fracaso absoluto. Parece que en los primeros lances el lord se mostró impaciente y ella inexperta. Esta es una combinación desastrosa. La impaciencia de un notario y la inexperiencia de una gilastra producen luna de miel fracasadas. Pero sucedió algo peor todavía. Después de aquellos primeros días, Lord Ellenborough dejó de interesarse en su esposa y se sumergió en la política y se olvidó de la chica. Y entonces ella, decepcionada, hizo lo que suelen hacer las muchachas casadas con lores que se dedican demasiado a la política. Se buscó otros tipos. Se entregó, digamos, a los placeres de la sociedad londinense. Y así empezó una historia tumultuosa para ella. Una historia llena de amantes, de huidas, de distancias, de despechos. En marzo de 1827, un empleado del Museo Británico de 27 años fue llamado para clasificar una biblioteca griega que había en casa del Lord. El muchacho, ni bien se puso a laburar, escribió en una especie de diario íntimo, o en un cuaderno, o en algún lugar, no sé dónde, escribió, en un papel. Vamos. Jane tiene unos labios que podrían tentar a uno a renunciar al cielo a cambio de tocarlos. Ni tocarlos. 10 días más tarde, el bibliotecario renunció al cielo. Se hizo amante de Jane durante el tiempo que duró el trabajo, y ese fue el primer amante de una larguísima lista. Al poco tiempo, Jane conoció al príncipe Felix Schwarzenberg, un agregado de la embajada austríaca en Londres. Era un hombre apuesto, alto, delgado, y tenía unos poblados bigotes negros, poblados por pelos. Cuando oigo decir que alguien tiene un bigote poblado, me imagino toda clase de habitantes dando vueltas por los bigotes. Es muy feo realmente decir que alguien tiene los bigotes poblados por piojos, por ejemplo. El caso es que el muchacho Schwarzenberg tenía unos bigotes negros. Y dicen que Schwarzenberg tenía poderes místicos. Escribió su biógrafo, es decir, el que le hizo la biografía, ¿no? El exceso de fuerza vital del príncipe Schwarzenberg queda demostrado por su influencia magnética sobre las mujeres.
no de una manera romántica o figurativa, está muy bien esta aclaración, sino efectiva y médica. Las mujeres se le acercaban y lo tocaban. Lo dice Graves esto también, y yo creo en eso. Félix había estudiado anatomía y había escrito comedias musicales. Y es una combinación muy rara. Yo supongo que los estudios de anatomía no le habrán servido de mucho a la hora de escribir comedias musicales, pero esto de creer que todo lo que uno hace debe servirle para otra cosa es una idea más propia de vendedores de tostadoras eléctricas o de Diván Escama. Parece que Schwarzenberg hablaba con ingenio sobre cualquier tema. Su única debilidad como diplomático era que le gustaban mucho las mujeres. Y cuando conoció a Jane, la pasión fue inmediata y además mutua. Comenzaron a encontrarse todas las noches y pronto Jane quedó embarazada. Escándalo general. Era una mujer casada. Y el marido no la visitaba. Imagínense, Lord Ellenborough pidió al rey que autorizase el divorcio. Y el soberano era la única persona que podía otorgarlo, ¿no? Y lo otorgó. Jane jamás volvió a ver a su marido y se mudó junto a Félix Schwarzenberg a París. Se mudó en una mansión de la Rue Rivoli, que es una calle elegantísima. Y allí en París Jane tuvo una niña, dio a luz una niña. Pero esta relación tampoco funcionó. No con la niña, sino con Schwarzenberg. Félix debía cumplir con misiones diplomáticas por todas partes y Jane quedó abandonada en Francia. Y allí se había desatado la revolución de 1830 contra el rey Carlos X y quedó Jane atrapada en medio de un levantamiento nacional, sufriendo de soledad. Y bueno, tan sola estaba, tan consternada por los sucesos, que se acercó mucho a un hombre que le habían presentado en un baile. Y ese hombre era nuestro amigo Honoré Balzac. Se hicieron amantes. Ella se divertía mucho junto a Balzac. Le encantaba verlo comer. En realidad cualquiera se hubiera divertido viendo comer a Balzac, porque parece que cuando terminaba una jornada de trabajo, y era un escritor que trabajaba mucho, ya lo hemos dicho, comía de forma desaforada. Una vez se mandó 12 chuletas, un pato, 2 perdices, un lenguado, 100 ostras, 12 peras y algún postre. Después parece que se tomaba 10 o 12 tazas de café. En 1835 Balzac escribió el Lirio del Valle. El personaje era Arabella Dudley, una hermosa y escandalosa muchacha inglesa, pero el escritor se había inspirado en Jane para crear aquel libro y aquel personaje. El amor entre Jane y Balzac, sin embargo, también duró poco. Ella decía que no era un hombre que pudiera proporcionarle seguridad emocional. Yo no entiendo mucho en qué consiste la seguridad emocional. No sé si la deseo. ¿No? A la inseguridad emocional se la conoce a veces con el nombre de amor. La verdad es que Balzac tenía también decenas de amantes. Y bueno, agobiada por el abandono del diplomático Félix en París y por las aventuras que tenía Balzac y también por su mala fama que todos conocían y que llegaba desde Londres, pues Jane decidió irse de París y marcharse a Oriente, como si fueran dos cosas distintas, lo dije. Hizo en el camino un montón de escalas, imagínense, desde París al Oriente hay muchos lugares donde detenerse. Bueno, en cada lugar encontró un tipo. Parece que primero llegó a Múnich. Allí gobernaba en aquel entonces nuestro amigo del programa, Luis I. Era un hombre notable, ¿no? Se había enamorado siendo joven de las antigüedades de Grecia y derrochaba fortunas en palacios, iglesias, templos helénicos y en excavaciones arqueológicas en Grecia y Roma. Tenía una manía por la belleza arquitectónica y también femenina, ¿no? Recuérdese que la caída de Luis I tuvo lugar por el escandaloso amor que él tuvo con Lola Montes. Parece que
la bailarina, para seducirlo en una audiencia, se había abierto el corpiño y había dejado al descubierto sus pechos ante la mirada estupefacta del monarca y toda la concurrencia. Vio cómo son las mujeres. Cuando se llaman Lona Montes y quieren levantarse al rey Luis I de Baviera. Digo yo generalizando. Pero bueno, esto sucedió 15 años antes de la aparición de Lola Montes. Luis I era el abuelo del otro, Luis II, el loco, que también hablamos. Bueno, esto sucedió 15 años antes de la aparición de Lola. Ahí llegó Jane y también lo sedujo, aunque sin recurrir a estos extremos. En cuanto se la presentaron, me refiero a Jane, el rey Luis ordenó a su pintor de corte, ¿no?, que se llamaba Stieler, que reprodujera las facciones de la chica en la Galería de la Belleza. La Galería de la Belleza era un lugar que tenía Luis I para ubicar los retratos de las mujeres hermosas que había amado o codiciado. Había 36 retratos. Poco más de un año después de haberse convertido en amante del rey, Jane fue obligada a contraer matrimonio con un funcionario llamado Carl Benningen. ¿Por qué? Bueno, saben ustedes, los reyes acostumbraban a hacer casar a sus amantes con algún títere, por decirlo así, la palabra se equivoca, y entonces de ese modo pues se aseguraban una asiduidad, una tranquilidad, y más que nada se guarecían de la posibilidad de que el amante quisiera convertirse en esposa. Entonces se le encajaron a un funcionario llamado Carl Benningen. Era una forma de evitar el escándalo. Bueno, ella naturalmente seguía viendo a Luis, pero sucedió algo, che. Se enamoró de su marido impuesto. Se enamoró del títere, ¿no? Hay que tener y mala vivió suerte, junto a él sin problema durante 3 años. Y el rey Luis se quería matar, pero como era un caballero, ni siquiera removió al funcionario de su cargo. Lo dejó ahí y decidió no molestar a la pareja. Mirá, muy bien. Pero esta unión tampoco le duró a Jane. Apareció en la corte un conde griego llamado Spiridón Theotokis. Es un nombre muy adecuado para un griego. Sí, claro, para la ocasión también. También para la ocasión. Claro. Una noche, mientras el marido de Jane estaba ausente, ella acudió a un baile. El marido de Jane era Benningen. Estaba ausente, ella se fue a un baile, conoció a Spiridón y se marchó con el tipo en un carruaje. Vámonos, dice, ¿qué le parece si nos rajamos de aquí? Le dijo el griego, y vamos donde nadie nos vea. Pero justo volvía el marido y se cruzó con el carruaje en el que ella se iba con el tipo. Entonces lo corrió. Debió ser una escena digna de verse, ¿no? El marido atrás, una canción, fulana, le gritaba, ¿no? Y el tipo ahí. Al final retó a duelo, el marido, el alemán, retó a duelo, que era austríaco por otra parte. Retó a duelo al griego y parece que en el duelo Benningen disparó primero y la bala dio en el corazón de Theotokis, el conde murió y Benningen otorgó a Jane cortésmente su libertad. Así que lo mató de gusto. Sí, qué gana, ¿eh? ¿Qué gana? ¿Para qué? Si al final la mina se iba a divorciar. ¿Qué cosa esta del honor, che? Es una verdadera molestia. Yo creo que hay cuestiones de honor, pero no esas. Bueno, desesperada, entonces Jane decidió continuar hacia el oriente. Llegó a Grecia, allí se hizo amante del rey Otto y de un palicar de 70 años llamado Algipetros. Los palicars eran unos guerreros de las montañas que habían ayudado a Grecia a alcanzar la independencia. Bueno, dormían al aire libre los tipos, en campamentos, comían pan y queso y bebían vino tinto en botas de piel de cabra. Y según parece no hacían otra cosa que eso, ya que así se los describen. Bueno, al poco tiempo la mina continuó su travesía, quiso ir a las ruinas de la antigua Palmira, una ciudad interesante de la cual hemos hablado, o tendríamos que haber hablado.
que queda en el desierto de Siria, ¿no? Pero cuando un cónsul inglés se enteró de sus planes de visitar aquel lugar, se horrorizó. Le advirtió que era un viaje de 10 días a lomo de caballo, a través de las arenas, por unos parajes infestados de bandidos. A ella no le importó nada, al contrario. El caso es que apareció un hombre llamado Mejduel, un nombre doloroso y confidencial. Era de baja estatura, curtido y con barba, me parece estar viéndolo. Y se ofreció a ayudarla. El tipo, imagínense, se quedó pasmado ante la belleza de Jane. Se mostró de acuerdo con el primer precio que Jane le ofreció para que sirviese como guía. En medio del camino hacia Palmira, Mejduel rechazó los ataques de los bandidos con mucho valor, ¿no? Todavía se estaban yendo los atacantes cuando Mejduel le propuso casamiento. Todavía no se había aquietado la polvadera de los atacantes cuando Mejduel le dijo: che, casate conmigo. Y ella, impresionada por el valor de aquel hombre, aceptó. En 1855, entonces Lady Ellenborough se convirtió en Jane Digby al-Mehrab, que así se llamaba el petizo. Decidieron que 6 meses al año los pasarían al estilo occidental en una villa de Damasco. No parece un buen lugar para pasar la vida al estilo occidental, pero los otros 6 meses los pasarían al estilo beduino, en la tienda del desierto. Ahora entiendo. La vida transcurrió tranquilamente. Es decir, yo creo que no se trataba de occidentalidad ni orientalidad, sino más bien de un contraste entre lo nómade y lo sedentario. La vida transcurrió tranquilamente, es un pésimo comienzo, pero como no comenzamos. De todos los visitantes que Jane recibió durante los 26 años que fue esposa de Mejduel, que este fue el que más le duró, el más interesante fue nada menos que Richard Barton, insisto, no el marido de Elizabeth Taylor, sino el traductor de Las Mil y Una Noches, gran escritor inglés. Llegaba Barton de una expedición de 4 años por el Paraguay y el Brasil. Había tardado 4 años porque había estado también en la Argentina y en Montevideo y en Uruguay, cosa que el cronista se encarga de no decir. Hay un libro que escribió Barton sobre la guerra del Paraguay. Él en realidad yo creo que no estuvo en el Paraguay, no pudo, o sí que estuvo, pero tuvo dificultades. Bueno, el caso es que ese libro, creo que se llama Memorias de la Guerra del Paraguay o Crónicas de la Guerra del Paraguay, está dedicado nada menos que a Domingo Faustino Sarmiento. Ese era Richard Barton. Yo estoy cierto de que Borges no conoció este libro, que yo recibí casualmente, un regalo editorial, hace muy poco. Es un libro impresionante. Porque Borges ha escrito un artículo felicísimo sobre Barton, creo que se trata de los traductores de Las Mil y Una Noches, y allí casi como en una casi con orden matemático, así una lista de excentricidades y rarezas de la vida de Barton y de su obra. Y no figuran algunas cosas que tiene ese libro que le hubieran interesado muchísimo. No figuran. Sí figuran algunas consideraciones que Borges debió conocer de segunda mano, sin conocer el libro, y que están en este libro, sobre el asado, acerca de la Argentina, que no le gustó mucho, por otra parte. Pero hay en todo el libro una serie de denuestos contra Rosas, por ejemplo, que Borges no se hubiera perdido. No, claro. La felicidad que le hubiera ocasionado a Borges saber que Barton había denostado al restaurador. Bien, perdón por esta detención, pero parece que Barton, después de estar en el Paraguay y en el Brasil, quedó como cónsul británico en Damasco y ahí conoció a Jane. Jane se sentía intrigada por Barton. Noche tras noche parece que ella lo recibía en su villa y Barton comentó de ella que era la mujer más hermosa e inteligente que jamás había conocido. Algunos dicen que fueron amantes, yo no sé. Pero la verdad es que no hay certezas.
Barton, por otra parte, estaba interesado en la vida amorosa de las mujeres árabes, vida que se encargó de describir en las anotaciones al pie de Las Mil y Una Noches. Allí es donde nos explica que las partes pudendas del musulmán van desde el cuello hasta la rodilla, y que de la mujer musulmana es todo el cuerpo. Todas las partes de una mujer son pudendas. Bien, parece que la que le enseñó cosas sobre la vida amorosa de las mujeres árabes fue Jane. Y justamente Barton estaba preparando en aquel entonces su traducción de Las Mil y Una Noches. En su ensayo final acerca de la obra, un ensayo que más tarde fue censurado porque se discutía abiertamente acerca de los hábitos eróticos de las naciones, Barton se basó en material que Jane le proporcionó. Jane Digby El-Mesrab vivió hasta los 74 años. Se fue recluyendo cada vez más, pasando el tiempo con Mehduel y algunos amigos hasta el día en que un ataque de disentería la confinó a su alcoba de Damasco. Murió en 1881 y fue enterrada en la sección protestante del cementerio judío de la capital siria, que es árabe. Qué maravilla de vida, ¿no? Qué linda vida. Y además qué lindo que el que más le durara fuera el último de sus amantes. Qué felicidad que el amante más durable sea el último. Se me dirá, es que tiene uno menos energías para andar cambiando, quizá. Está más grande. Diré, déjeme creer que, déjeme creer en la durabilidad del último amante, por favor. Que a uno le dure mucho el primero. Sí. Sí, eso es poco aconsejable, incluso. Es poco aconsejable. Empiezan a pasar otros trenes y usted no está en la estación. Sí. Discúlpeme, son chistes, ¿sabes? Yo creo en el carácter perenne de algunos amores. ¿A quién dedicar esto? A Jane, a nuestra querida Jane Digby, pero también al petizo, al El-Mesrab, a Mehduel Al-Mesrab, así debió llamarse. Este que era de baja estatura, curtido y con barba. Me encanta la manera como se simplifica la descripción de un hombre. Era una biografía de Mehduel Al-Mesrab. Era un hombre de baja estatura, curtido y con barba. Sí. Fin. No sé más, profesora. Tuve que ir del médico. Pues bien. Y a todos los otros amantes, también al tipo ese, a Karl Benningen, que tenía esta propiedad magnética con las mujeres, ya tan envidiable. Sí, al rey que no removió a su funcionario. Al rey, ¿no? a Luis I, que no removió al funcionario que le había caminado la mina. Y a todas las personas nobles que andan por ahí, mezcladas en amor. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Bueno, ya que la historia de Jane fue una historia de ausencias sucesivas, como la de todos nosotros. Después de todo, en este momento, ahí anda el mundo, lleno de lugares en los que estamos ausentes. Pues la novia ausente cantará para ella Gardel, que ha cantado mucho esta semana, pero bueno, favorecido por los asuntos que hemos tratado. Cante este bello tango de don Enrique Cadícamo, don Carlos Gardel, y dedíqueselo a Jane Digby, Lady Ellenborough, y también la señora de Almeda. Adelante, don Carlos.